insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos, quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Construir
gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Gracias damos por estos minutos, hermanos, que estaremos con ustedes. Estás en sintonía del programa Cristo está fin de semana. Queremos darte gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar y rogamos que estemos atentos en los minutos siguientes, ya que estaremos tocando la segunda parte del tema algunas preguntas. Sí, algunas preguntas. Estaremos tocando este tema. Esperamos que sea de gran interés para todos ustedes, hermanos, que podamos aprovechar al máximo el estudio de esta tarde. Y quiero invitarte a que puedas sentarte a reflexionar este tema, porque es muy interesante las preguntas que voy a dejar para que ustedes puedan analizar. Estoy contextuando el tema, hermano. Estoy tratando de explicar la mejor manera posible. Presten mucha atención. Efectivamente, presten mucha atención, porque en base a lo que digamos acá, ustedes pueden participar ahí en sus hogares contestando las preguntas que vamos a dejar sobre el escritorio. Así que, hermanos, son las 6 de la tarde con 13 minutos Centroamérica, 7 de la noche 13 minutos Centro. Este es el segundo programa, ¿verdad?, del día de hoy, con el tema algunas preguntas número 2. Y nuestro texto de estudio, hermano, está basado en el libro de Mateo. Sí, capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a orar antes. Gracias damos, Señor, por el estudio de esta tarde. Permítanos, por favor, estudiar tu bendita palabra. Ayúdanos a entender, Padre Santo, la explicación de esta tarde, y que todo lo que digamos, Padre Santo, todo lo que digamos y expresemos sea para la edificación de cada uno de nosotros. Gracias te damos por tu hermosa voluntad
Y gracias te damos, Padre Santo, por todas las cosas buenas. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Sean todos entonces, hermanos, bienvenidos a su programa Cristo está fin de semana. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande... Bien, hermanos, seguimos. Me gustaría que ustedes tengan en presente, hermanos, la primera lección de este tema. Es muy importante, hermanos, y en la primera lección expliqué el versículo 18, y ahora mismo he explicado el versículo 19. Pero hay algo que yo quiero que ustedes tomen muy en cuenta, hermanos, y es la explicación que se dio tocante a ir y predicar el evangelio, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Dimos una explicación, hermanos, que pocas veces se dan desde el púlpito o la enseñanza bíblica. Es muy interesante que ustedes entren a la primera lección audio para que ustedes revisen ahí lo que hablamos. Quiero explicar la expresión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí la gran solemnidad de este acto de obediencia. Jesucristo mismo lo manda. Sí, Él mismo dice que este acto se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué estamos hablando? Del bautismo. Del bautizar al discípulo, al seguidor, al obediente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué podría dar el bautismo más importancia y más seriedad? Tomando en cuenta este texto tan importante, ¿cómo es que tantas denominaciones
o líderes religiosos se atreven a decir que el bautismo no es necesario para la salvación. Todos saben la importancia de la fe, pero ni siquiera de la fe dice Cristo. Dice Cristo, creer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este acto, el bautismo, goza de una prioridad en este respecto. Recuerde que el único mandamiento dado por Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el bautismo en agua para perdón de pecado. Todas estas personas religiosas que niegan esta verdad y todas las personas que ellos han engañado tendrán que dar cuenta a Cristo. Él fue justo en aquel día. Sí. Voy a explicar también que estas no son una fórmula bautismal. No hay tal fórmula. Más bien Jesús habla del propósito del bautismo. Tiene que ver con el someterse a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquí hay una preposición en que se traduce de la palabra eis, E-I-S, que indica no solamente en, sino poner dentro o entrar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Somos bautizados para entrar en comunión con Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 23. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Sí. Es decir, para recibir los beneficios de su muerte. Ya regresamos en pocos minutos. Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Oh Dios bueno es, oh Dios bueno es, oh Dios bueno es, oh Dios bueno es, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, Dios es bueno. Espero que no vuelva a pasar el audio de sonido. Entonces, decíamos, y voy a volver a considerar el asunto, esta palabra no es una fórmula bautismal. Aquí no hay tal fórmula. Más bien Jesús habló del propósito del bautismo y tiene que ver con someterse a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para recibir el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Decíamos que en griego hay una preposición. La palabra en se traduce
de la palabra eis, E-I-S, que indica no solamente en, sino poner dentro o entrar en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Compárase Gálatas 3, 1 al 29, pero especialmente el versículo 27, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ya vio? Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí, de Cristo estáis revestidos. Su nombre, dale gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder. Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar a Jesús y gozarme en su poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor. Seguimos. 6 de la tarde con 27 minutos, 7:27 minutos, hora centro. Estamos hablando sobre el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Vamos a ir bajando la argumentación. Romanos capítulo 6, 1 al 3. Dice, o no sabéis, miren, Romanos 6, 1 al 23, pero específicamente el 23. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Vamos a ponerle, recuerden la preposición en. O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, para recibir los beneficios de su muerte. ¿Y cuál sería ese beneficio? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, al ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno entra en comunión con los tres.
¿Estamos claros? La misma expresión para perdón de los pecados, se encuentra en Mateo 26, 28. Cuando dice Mateo 26, 28. Sí, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. ¿Ya notaron ustedes? Para remisión de los pecados. Es interesante comparar este versículo con Hechos 2:38. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La expresión para perdón de los pecados de este texto es idéntica palabra por palabra con el griego akesin harmation, para remisión de pecado, porque esta es mi sangre de nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Por lo tanto, si el bautismo no es para perdón de pecado, como enseñan la mayoría de las personas religiosas, entonces Cristo no derramó su sangre para remisión de pecados. Enseñan los evangélicos que Cristo no derramó su sangre para remisión de los pecados. Pero estamos nosotros en Mateo. Sí, Mateo. En Mateo capítulo 28. Hechos 28, 19. Y ya vamos a entrar al punto que yo quiero reflexionar con ustedes. Lo importante es saber lo siguiente: si el bautismo es no para el perdón del pecado, entonces tampoco fue derramada la sangre de Jesús para perdón de pecado. Sí, hay un aprieto. Jesús fue el que mandó a la persona a bautizar para el perdón de los pecados. El negar el bautismo, que sea el medio por la cual utiliza Jesús para perdonar los pecados, entonces se negaría el propósito por el cual Jesús derramó su sangre. Ahora, en Hechos de los Apóstoles dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor. Hechos 2:38. Sobre el nombre de Jesús, el nombre del Señor, Hechos 2:38, Hechos 8:16 y Hechos 10:48. En el nombre de Jesucristo, 19:5. En el nombre del Señor Jesús, desde luego, no hay ningún conflicto en estos textos, sino que armonizan perfectamente. En Hechos se enfatiza que Jesús dice, en Hechos se enfatiza lo que Jesús dice. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que él tenía toda autoridad. Y él mismo había empleado su autoridad cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, por la autoridad de Cristo,
bautizamos en el nombre del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un movimiento religioso conocido como los Solo Jesús, que enseñan que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Que el único nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Porque según ellos, en el nombre del presidente, porque según ellos, ¿verdad? Porque según ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Pongo el argumento aquí. Dicen estos señores, los Solo Jesús, que Jesús es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Que el único nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Porque según ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Hablar así es pura insensatez. Cualquier diccionario explica que el uso del vocablo nombre en tales casos significa poder, autoridad. Nombre representa a aquel que lo lleva. Pero yo me quiero detener, amados hermanos, en estos minutos que nos quedan, sobre un tema muy particular. Hermano Joel Pérez, bendiciones, hermanos, espero que me esté escuchando. Si tiene alguna pregunta, estamos para servirle. Pero donde yo me quiero detener, hermano, es en algo que yo quiero que entendamos de una vez por todas. Cuando se nos manda a predicar el Evangelio, y el mandato está en Efesios capítulo 3, verso 10, dice que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cuando se nos manda a predicar el Evangelio, entonces, hermano, ¿qué entendemos nosotros por Evangelio? ¿Qué entendemos nosotros por Evangelio? Ah, buena nueva, sí, perfectamente, hermano, es buena nueva. ¿Pero buena nueva de qué? Ah, anunciarle a la persona que Cristo murió, fue crucificado, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Perfecto, hermano, se aproxima a la interpretación de lo que es el Evangelio. Les felicito, ha avanzado bastante en la respuesta. ¿Y dónde se logra el perdón de los pecados? Sí, ¿dónde se logra? ¿O cuándo logra el hombre el perdón de los pecados? Ah, cuando el hombre se bautiza. Y, hermano, el bautismo es todo para alcanzar la salvación. El hombre tiene que creer, ¿sí? Tiene que tener fe, tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios delante de Dios y delante de los hombres. ¿Estamos bien, hermano? Joel, hermano, ¿estamos bien?
¿Le estamos explicando bien a la persona? Y si podemos ayudarle a la persona tocándole un poco los sentimientos, pues aprovechemos la oportunidad. Y en otro caso, en muchos casos, yo he escuchado a la persona a apelar al sentimiento, al emocionalismo. Sí. Yo he escuchado a muchas personas a apelar al emocionalismo. Y esto lo he visto en campaña. El evangelio es solamente decirle a las personas que alguien murió por ellas y que derramó su sangre por ellas. Eso es todo el evangelio, hermano. Y vean algún ejemplo o algunos ejemplos de estas cosas que le voy a mencionar. Entre otras cosas, fíjese que yo he escuchado diciéndole a la gente, mire, bautícese hoy, porque usted no sabe si saliendo de aquí le va a pasar un carro encima. ¿Ah? No se preocupe, mire, obedezcan esta tarde el evangelio y sus problemas van a ser solucionados, van a ser resueltos, usted no se preocupe, Dios le va a ayudar en todos los problemas que usted tenga. Y eso es cierto, hermano. Una vez estábamos en una campaña médica, una gira médica, hermano. Unos hermanos apreciaron muchísimo invertir una cantidad de dinero, traer doctores, medicina. Y había una gran fila y un hermano le estaba predicando a una persona y no sé cómo me le acerqué. Y escuché cuando este hermano le decía, bautícese. Mire, si usted se bautiza, al regreso, usted va a pasar rápido y los hermanos le van a bendecir. ¿Qué le impide ser bautizada? Son métodos que muchas veces utilizamos, que tocamos el sentimiento, tocamos la emoción, pero las personas logran obedecer, ser bautizadas, pero que no van claras tocante al por qué ellos tienen que ser bautizados. Pero hermano, pero es que ya se le dijo que es para el perdón de los pecados. Sí, usted ya se lo dijo. Pero hay algo antes del bautismo que Jesús lo dijo. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que Pablo lo dijo de una manera que sus palabras todavía, sí, todavía suenan como un eco que va recorriendo el mundo. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan
Y Pedro lo dijo en su sermón. Y cuando Jesús mandó a sus discípulos, especialmente en el libro de Lucas aparece esta información, dijo que fuéramos, ¿verdad? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados. Ah, ya comprendió, hermano, ya comprendió mi hermano Joel de qué estoy hablando. Ya comprendió, hermano, de qué estoy hablando, de qué estamos hablando. Poco se le da, hermano, o no se le da mayor importancia al tema del arrepentimiento. Sí, no se le da, hermano, al tema del arrepentimiento el verdadero significado que las personas deberían de darle en su vida. Sí, y de allí, amados hermanos, es que con el perdón de todos mis hermanos, estamos fallando. Y por hacer número, queremos ignorar el principio del arrepentimiento y el perdón, el principio del arrepentimiento antes de ser bautizado. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Sí, el bautismo es para perdón de pecado, para salvación, para remisión, para andar en vida nueva, para constituirnos en hijo de Dios. Pero antes del bautismo, Jesús nos habló del arrepentimiento. Y hermano, ¿cómo bautizamos a las personas muchas veces? Los bautizamos sin antes decirle que en su vida debe de haber un cambio real de pensamiento como de acciones. Y de repente, hermano, bautizamos a personas todavía con una vida activa en el pecado. Bautizamos a personas
ajuntadas, que usted y yo estamos claros que están en fornicación. Ajuntamos a personas que a todas luces, sí, sí, y mire, y personas que nos están diciendo, hermano Joel, y los que me están escuchando y los que van a escuchar, miren, yo estoy con un hombre que era casado, pero que me conoció a mí y dejó a su esposa, y yo le tengo hijo y él nunca se ha divorciado. Y hay quienes se atreven a decir, no hay problema, busque primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero hay otros que dicen, mire, en el bautismo ese pecado le va a ser perdonado. Y es cierto, hermano, que ese pecado le va a ser perdonado. Adulterio es adulterio, hermano. Fornicación es fornicación. Y a los fornicarios y a los adúlteros, dice la Biblia, que los juzgará él. Sí, no es cierto, hermano. No es cierto que el bautismo cambia estado. Adulterio es adulterio. Sí. Y fue malo en el Antiguo Testamento, fue malo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, y fue malo después, en tiempo ya de la iglesia. Pablo lo decía. Pablo lo decía. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los maldicientes, ni los que se acuestan con varones, ni los que se emborrachan, heredarán el reino de los cielos. Y esto erais algunos de vosotros. Pero ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados. Pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando los hermanos se arrepintieron. Y en el capítulo 6 dice, no ajuntéis con aquellos que llamándose hermanos, sea así.
no es rey. Esta gente no entrará en el reino de los cielos, pero tampoco no juntéis con ninguno que llamándose hermano sea esto. O es que, o es que hermanos, nosotros somos más sabios y más amorosos con Dios que el Espíritu Santo, Joel. Es que hermano, la misericordia de Dios, no, la misericordia de Dios es justa, es verdadera. Pero es claro del apóstol Pablo decir que esta misericordia es utilizada con aquellos que obedecemos. Pero es que primero metámoslo a la iglesia y estando en la iglesia ellos van a reparar su vida. Hechor y consentidor, igual culpa tiene. Mira, esto es muy importante que usted aprenda y que lo aprendamos de una vez por todas. El bautismo tiene un propósito, pero el bautismo es para el que cree, tiene fe, confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios, se arrepiente. ¿Y qué entendemos por arrepentimiento? Deje el impío su mal camino y el inicuo su mal pensamiento y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Pero hago énfasis en la palabra volverse, no en decir arrepentimiento es que usted esté consciente que es malo lo que está haciendo, pero con el tiempo usted va a cambiar. Tal pensamiento no es de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer adúltera, Joel? Anda y no peques más. Pero ve qué lindo. Bautizamos al hombre, bautizamos a la mujer en esa condición. ¿Y después qué hacemos, hermano? ¿Sí? ¿Qué hacen este hombre y esta mujer? ¿Quién garantiza que esta mujer o este hombre van a mantener su palabra de no volver a pecar más? Si su caso es de estar juntos. Y si está en adulterio, hermano, está en adulterio. El agua tiene 3 estados. Me ayuda un poco con la idea, Joel. Sí, el agua tiene 3 estados. Líquido, ¿verdad? Sólido. Ajá. ¿Cuál es el otro? Líquido, gaseoso, sólido. ¿Cuál es el otro estado del agua? Líquido, gaseoso, sí, sólido.
Sí, sí. El agua, aunque esté sólido, es agua. Usted lo ve en hielo, pero es agua. Está líquido y está en evaporación, pero no deja de ser agua. Si alguien es adúltero antes del bautismo y sale de las aguas del bautismo, ¿en qué condición está todavía? En adulterio, porque sus pecados no le fue realmente perdonado, hermano. Porque él no se ha arrepentido de sus pecados. Pero hermano, eso es algo de Dios, no es que Dios te habló claro. Ya Dios habló claro. Él te perdona tus pecados. Sí. Él te perdona tus pecados. Si tú te arrepientes y después de tu arrepentimiento te bautiza. ¿Duro esto? Sí, es duro. ¿Qué otra posibilidad hay de cambiar esta situación? Bueno, leer la Biblia y obedecer a Jesucristo. Jesucristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y quién mandó a que dejásemos el adulterio, la borrachera, la fornicación, el pleito, la orgía, los malos pensamientos? ¿Acaso no fue Jesucristo? Ah, hermano, es que nadie es perfecto. No, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de los requisitos que Dios ha puesto para que usted fuera salvo. No, hay quienes hablamos del bautismo y miren, tenemos capacidad para convencer a la gente que se metan al agua del bautismo. Ah, es que yo no ando investigando la vida privada. No, espérese, hermano. Aquí no se trata de que usted hable de la vida privada de las personas. Aquí se trata de que usted exponga cuáles son las cosas que Dios perdona y de la manera correcta como Dios lo perdona. Punto. Sí, mi hermano. Póngale sello. De eso se trata. ¿O es que usted no le habla a las personas cuando le está evangelizando de qué pecado Dios les perdona? Usted no le habla a la persona. Debería de hablarle. Debería de hablar, de estudiar, de revisar su Biblia. Y debería de hacerle énfasis a la persona de qué pecados Dios quiere librarle. Y entre ellos está la fornicación y el adulterio. Y la fornicación se arregla, escúchese bien, la fornicación se arregla arreglando su conducción conyugal. O se casa o se deja. Y el adulterio se arregla dejando a esa persona que tiene o que tuvo una relación conyugal con otra y que la causa no fue la que Dios mandó, sino que fue por cualquier cosa.
dejo en el aire estas preguntas para que debatamos, para que conversemos, para que usted y yo, hermanos, aprendamos a hacer correctamente la voluntad de Dios. Para mí es un placer, hermano, haber estado con ustedes en esta tarde. Gracias damos a Dios. ¿Sí? Si hay comentarios o preguntas, pueden escribirme a escristoestá@mensajedeamorparasalvacion.org. Todo junto y en minúscula. escristoestá@mensajedeamorparasalvacion.org. Le habló su hermano y amigo Mario José Mendieta Medina. Bendiciones en esta tarde. Gracias damos, Señor, por tu maravilla, por tu amor y misericordia. Gracias porque en esta tarde hemos aprendido un poco más de tu santa palabra. Ahora concédenos seguir escuchando tu palabra a través de tu radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos que están atentos al estudio de la palabra, y que todo lo que se hable sea para nuestra edificación. En Cristo damos la gracia y les pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, Joel. Cuídate, mis hermanos. Te extrañamos. Esperamos que muy pronto pueda estar en tus programas. Cuida de tu familia. Abrazo a tu suegra. Abrazo a tu esposa y a tus hijos. Dios te bendiga, mi hermano. Suyo es el reino, el poder y la gloria, honra y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El león